Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muchas gracias por estarnos escuchando. Ya estás en tu programa La Revolución de la Conciencia. Bien, pues tenemos aquí un invitado. Tenemos a nuestro compañero de ciudad, Miguel Ángel Viesca, misionero también de aquí de Aguascalientes. Viene a compartir el tema El Costal de Benjamín. Pero primero quisiera, Miguel Ángel, recibirte. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido. Y quisiera que nos explicaras, Miguel Ángel, pues en qué punto del camino encontramos a este costal de Benjamín. Hola Juan Luis, muy buenas tardes a todos, saludos. Pues gracias a ti por invitarme. Vamos a compartir un poquito de lo que el maestro nos da. El costal de Benjamín es un aspecto que viene a ser trascendental en nosotros cuando trabajamos o estamos buscando la tercera iniciación de fuego. Pertenece pues digamos que a la primera mitad de la primer montaña, y eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Muy bien, Miguel Ángel, es muy interesante conocer el camino. Hay que tenerlo presente en el intelecto, después guardarlo en la conciencia. Y bueno, pues ahorita en lo que todavía no estamos trabajando en las iniciaciones de fuego, pues nos toca estudiarlas, nos toca repasarlas. Y bien, Miguel Ángel, pues te escuchamos, adelante. Bien, muchas gracias. Pues bueno, empezaremos diciendo que cuando se desarrolla el tercer grado de poder del fuego, entonces vienen diversos acontecimientos que pertenecen al drama cósmico. El drama del Calvario representa muchos aspectos del camino esotérico, pero aquí vamos a hablar específicamente de la tercera iniciación de fuego. Recomendamos leer el capítulo de las tres montañas, del libro de las tres montañas. Es justamente el capítulo 15. Sabemos que en las primeras dos serpientes el fuego tiene que ascender hasta la coronilla y después hasta la raíz de la nariz, pero es diferente cuando el tercer grado de poder del fuego, el Kundalini, avanza porque después de llegar al átomo del Padre, después tiene que llegar hasta el corazón por el Anahata Nadi, precisamente. Entonces, esta conferencia, estas ideas también las obtuvimos del libro de las 7 palabras. El maestro habla, por ejemplo, de la lanza de Longinos, del centurión romano, que clava en el corazón. Por cierto, ahí en el Parsifal el maestro nos dice que esta lanza representa el arrepentimiento. Quien no ha estudiado este libro, pues lo recomendamos. El Parsifal, una vez que ha crecido, se ha desarrollado, es atacado por Klingsor y le lanza la misma, o le arroja la misma lanza que en su momento Klingsor dañó al rey Amfortas. Al final recupera la lanza y destruye a Klingsor y después cura al mismo Amfortas. Pero bueno, vamos a regresar un poquito. Se le entregan en el Gólgota, en el Calvario, se le entregan al Cristo las 7 palabras, que son una representación de los 7 grados de poder del fuego. Aquí hay una pequeña aclaración. Nos dice el maestro, sabemos que los chakras son o pertenecen al cuerpo astral, son los sentidos del alma animal, pero cuando el Kundalini sube, entonces esos chakras se convierten en las iglesias, y esas iglesias, pues sabemos, pertenecen al cuerpo búdico, al cuerpo intuicional, como también el maestro le llama. Entonces, para poner un poquito en contexto, mencionaremos que el nombre oculto del cuerpo astral es Safnat Paneach. Ahorita que profundicemos en la conferencia vamos a explicar el por qué hacemos este punto. Hay que estudiar el Génesis. En el Génesis, los primeros capítulos nos habla de la creación, después nos dice cómo es que salió el hombre del Edén, pero más adelante en los capítulos de los cuales vamos a referirnos ahora, hablaremos, que por cierto es el capítulo del 37 al 45, repito, del 37 al 45 del Génesis. Ahí los maestros nos hablan de cómo es que se puede regresar al Padre, cómo nos alejamos del Padre y cómo regresar a Él. Sí, Miguel Ángel, pues todo esto demasiado profundo. Y quisiera si nos puedes poner en contexto sobre Benjamín, sobre el costal de Benjamín, para que nuestros radioescuchas y todos nosotros pues tengamos una idea sobre quién es Benjamín, sobre de qué costal de Benjamín estamos platicando, dónde podemos ubicarlo, para que nos comente sobre ello, Miguel Ángel. Sí, gracias. Bueno, ahorita mencionábamos el capítulo 37-45.
Nos tenemos que ir un poquito más atrás. Resulta que Benjamín es hermano de José, ambos hijos de Jacob o también conocido como Israel. En general, Israel, Jacob, tiene 12 hijos, pero los primeros 10 son de una mujer y los otros dos, los hermanos menores, son de otra mujer. Estamos hablando de José y Benjamín. Y entonces, para explicar lo más breve que se pueda esto, pues aquí empieza la historia. José es el más querido por Jacob y sus hermanos, los mayores. Lo envidian. Entonces, en cierto momento, cuando van a la parcela, deciden que o quieren matarlo, pero al final no ocurre así, más bien lo venden a la gente de Egipto. Y cuando José llega, vendido allá, entonces se hace siervo de confianza de cierto hombre. Y ahí empieza, aquí es importante, porque ahorita lo voy a retomar, lo vamos a retomar y va a salir la cuestión de por qué menciono esto. Se hace de la confianza de aquel hombre, la mujer lo tienta, pero él no cae en pecado. Y entonces la mujer en venganza pues le tiende como una trampa, lo hace ver ante el dueño de la casa como que él quiso propasarse con ella. Al final es encerrado, es encarcelado y aquí conoce al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Sabemos la importancia, el simbolismo que tiene el pan y el vino en la enseñanza gnóstica. Entonces le interpreta los sueños a ellos. En uno sueña con que sirve al faraón, que bueno, adelanta un poquito, el faraón es nuestro íntimo, y el otro sueña con que me parece que se le caen panes, el panadero se le caen de la charola que trae, y bueno, les interpreta el sueño. Cuando sale de la cárcel el copero, se encuentra con que el faraón tiene un sueño y este sueño le causa inquietud, quiere ver cuál es la interpretación, mas todos los magos de entonces no pueden dar con ella. Y lo que sucede es que el copero se acuerda que en la cárcel hay un individuo que sabe interpretar los sueños, es decir, José, ¿no? Pues lo manda a llamar y le pide que interprete el siguiente sueño. Él dice que ve a 7 vacas gordas, fuertes, y que después aparecen otras 7 flacas. Y entonces las flacas se devoran a las vacas gordas. Y también un sueño parecido en relación con espigas de trigo. José interpreta este sueño, le dice que vendrán 7 años de abundancia, pero después 7 años de escasez. De ahí lo que nosotros conocemos como la frase, ¿no? Viene la temporada de vacas flacas o de vacas gordas, pues de ahí viene. Entonces, una vez que interpreta este sueño, pues el faraón lo convierte en señor, le da esa encomienda de que durante los 7 años de abundancia junte granos para poder soportar en las tierras de Egipto los 7 años de escasez. Le da esposa y aquí viene lo interesante, le da un nuevo nombre. Ese nuevo nombre que le da es Safnat Paneah, o sea, los dos nombres del astral. El maestro en este libro de las 7 palabras menciona cuál es el significado de ambos y nos dice que Safneat es el astral inferior y Paneah es el astral superior, que también podríamos decir que es el Benjamín o de una manera más elevada el Cristo, ¿verdad? El Hijo. Entonces vamos comprendiendo todo esto. Más adelante vamos a ver que José tiene 2 hijos, Manasés y Efraín. Vamos a ver qué nos dice el maestro al respecto de esto. Pero entonces recordar que José fue vendido y que él, de ser esclavo, de ser encarcelado, ahora se convierte en señor de Egipto. Solamente el faraón está por encima de él. Y bueno, llega entonces los 7 años de escasez. Me parece que es Canaán, donde está Jacob y la familia de José. Cuando hay esta escasez, Jacob manda a los hijos, a los 10 hijos grandes, para comprar alimento, pan, granos a José, que no saben que es su hermano. Entonces llegan, él los reconoce, pero ellos no lo reconocen a él, y entonces pregunta por su familia, que si tienen acaso algún otro hermano, y resulta pues que le dicen que sí, que es Benjamín. Así que finge que hay un malentendido y entonces les ordena que vayan a las tierras de Canaán
para traer a Benjamín. Así ocurre, y entonces una vez que ya está Benjamín ahí, estoy resumiéndolo, claro, les da los granos y todo, y a cada uno de los hermanos les llena su costal con los granos, con la simiente, pues, con la semilla, pero nuevamente hace esta, pues no sé, como artimaña, y coloca en el costal de Benjamín el cáliz de plata, y le dice a uno de los guardias que vayan, que los detengan, eh, como si se lo hubieran robado, ¿no? ¿Por qué? Porque él quería ver a Israel, a Jacob, a su padre. Entonces, pues ya los detienen, y cuando están en esas averiguatas de que si lo robé, no lo robé, deciden dejar ahí a Benjamín. Entonces todos los hermanos tienen que ir nuevamente por Jacob a las tierras de Canaán, y regresan, y entonces ahí pues se vuelven a encontrar. Para esto ya había comentado, ya había José revelado su identidad. Y el punto aquí, hasta aquí termina este capítulo 45, el punto es que José vuelve a ver a su padre gracias a Benjamín. Esta frase hay que tenerla en cuenta para lo que vamos a mencionar más adelante. Muy interesante, Miguel Ángel, todo esto que nos estás narrando. Conocemos tal vez a grosso modo esta historia de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, la historia de José, el rey de los sueños, pero pues ya has profundizado, ya has ahondado un poquito más en esta historia, en sus hermanos, en su padre, en Benjamín, y ahora ya sabemos por qué el costal de Benjamín. Y si nosotros estamos platicando de la tercera iniciación de fuego, entonces viene a cobrar mucha importancia ese costal lleno de semilla y esa copa de plata, un alto simbolismo en el camino que tenemos que hacer, en el trabajo sobre la iniciación. Ciertamente pues hay que trabajar con la copa y con la semilla para lograr esta iniciación o este despertar del fuego, lograr elevarlo. Bien, Miguel Ángel, pues quisiera que nos ahondaras un poquito más en lo que es el simbolismo. Sabemos pues sobre este costal, sabemos sobre la copa, sabemos sobre Benjamín, pero ahora pues qué representan, qué simbolizan un poquito más allá de lo que es la historia, qué vienen a representar ellos. Sí, Juan Luis, mira, me voy a permitir dar lectura a un fragmento del libro de las 7 palabras. Dice aquí: Benjamín es un símbolo que representa al fondo mismo de nuestro vehículo astral. Ese es propiamente nuestro Crestos, el cual tiene que pasar por la simbólica muerte de nuestro Señor Jesucristo. La copa de plata encontrada entre el costal de Benjamín es nuestro santo grial, nuestro cáliz divino, llena de la energía sexual, del vino de la luz o sangre redentora. Y termina el maestro, o terminamos este fragmento diciendo: bebiendo el cáliz de Benjamín, logramos la resurrección de nuestro Crestos. Entonces el Benjamín representa al cuerpo astral superior, al legítimo astral. Recuerden que el otro es embrión astral nada más. Entonces Benjamín representa también al astral Cristo. Luego estos conceptos tienden a ser un poco confusos, pero entiéndase simplemente como el legítimo cuerpo astral. Benjamín es el hijo de Jacob, que después le llaman Israel, pero es hermano de José. José representa entonces el embrión astral, o al embrión astral, el cuerpo de deseos. De alguna manera también podría llamársele, sin que haya confusión, la personalidad. No se confunda esto con la personalidad como máscara energética, etcétera, sino que el maestro en este libro así le llama la personalidad, pero no se refiere a ese cascarón que uno va creando conforme tiene tal o cual existencia, sino se refiere al astral inferior. Entonces, pero también el costal de Benjamín también representa al astral. Por eso dice el maestro que dentro del costal está la semilla y está el cáliz, indicando que el cuerpo superior debe de crearse dentro del cuerpo astral. Esos aspectos hay que comprenderlos, hay que comprender el lenguaje de tipo iniciático. Fíjense, estábamos reflexionando hace unos momentos que si resulta confuso cuando el maestro lo explica, imaginémonos cómo sería tratar de comprender un texto sagrado como este
sin ningún tipo de ayuda, ¿verdad? Será en verdad complicado. Entonces la copa que se encuentra en el costal de Benjamín es la copa de la energía sexual. En esa parte de la Biblia se encierra el proceso iniciático, repito, de nuestro Crestos astral, en el cual tiene que llegar al Calvario y 3 días después resucitar. Me voy a dar oportunidad de leer otra vez otro fragmentito también de este mismo libro, y dice así: los gnósticos afirmamos que existen 2 formas de nacimientos, la de la carne originada por el coito y otra distinta para la que aquel no era preciso. De la primera forma de nacimiento, es decir, del coito de los fornicarios, salen hombres condenados a la muerte. Y de la segunda forma de nacimiento, es decir, de la magia sexual o concepción del Espíritu Santo, salen ángeles, sale nuestro Crestos, sale nuevo el cuerpo astral o Cristos mediador. Esta de Cristos mediador está, hasta aquí este fragmento, esta lectura, pero esto de Cristo mediador nos hace reflexionar muchísimo, porque tanto el astral inferior como el astral superior van a servir de mediador en este proceso del cual estamos hablando. Entonces, con ese poder de la energía sexual encontrado en el cáliz o en el costal de Benjamín, en nuestro astral inferior, se puede formar el astral superior. Y ese astral superior se va a unir, se va a fusionar con el íntimo en la resurrección después de 3 días. Eso es maravilloso. El astral superior se va a escapar del costal en el que se formó, así como una mariposa se escapa de la crisálida, así también. Entonces, el astral permanece en su tumba, en su sepulcro de cristal. Recuerden ustedes muy bien el proceso de las 3 montañas, específicamente cuando viene la crucifixión del Cristo y justamente antes de empezar todo lo que es la segunda montaña, o sea, los 9 trabajos de Hércules. En la tercera ya vendrían los siguientes 3, o mejor dicho, los últimos 3. Pero bien, entonces, repito y recalcar esto, perdonen ustedes que sea tan reiterativo, pero estamos hablando del proceso de la tercera iniciación de misterios mayores. Entonces, José volvió a ver a su padre, Jacob, por medio de Benjamín. Es decir, por medio de ese astral Cristo, volvemos nosotros a ver a nuestro Padre, nos unimos pues a nuestro Padre. Por eso nos dice el maestro que el sendero del hogar doméstico vivido con sabiduría y con amor nos conduce hasta la dicha inefable del nirvana. Cuando hablamos de esto, definitivamente estamos hablando de magia sexual, pero también estamos hablando del trabajo psicológico. Recordar que el hogar doméstico es el gimnasio más importante al que el esoterista, el estudiante, se enfrenta. Igual sucede con la espiga de trigo. Vemos cómo va creciendo, dice el maestro, milímetro a milímetro con los rayos del sol, pero da el grano y lo demás tiene que morir. Y bueno, vamos a leer otro pedacito más. Dice el maestro: se dice que después de la resurrección, Cristo tuvo que descender a los infiernos para sacar de allí a las almas de nuestros primeros padres, Abraham, Jacob, etc. Esto es un simbolismo viviente de lo que tiene que vivir el iniciado después de su resurrección, o sea, el proceso de la ascensión. Y aquí termina la cita. Estos pasajes deberían venir en la Biblia, pero fueron eliminados intencionalmente por orden del Papa Dámaso. El Papa Dámaso vivió por ahí de los años 366 a 384, pero los textos originales yacen en la iglesia gnóstica, en los mundos superiores. Y bueno, el iniciado penetra en este momento en regiones infernales. Estamos hablando del proceso del previo a la resurrección. Baja a rescatar, fíjense lo que dice aquí, las almas de nuestros primeros padres, o sea, de nuestro Padre, ¿no? Tiene que bajar, tiene que descender precisamente para destruir las raíces del mal, y aquí es donde vamos a ahondar un poquito en el trabajo que hace José, el astral inferior. Miguel Ángel, pues muy interesante todo esto que nos comentas, principalmente porque uno tal vez al leer la historia no se entiende bien por qué todo esto de José, por qué tiene él que hacer que sus hermanos regresen por Benjamín, y luego tampoco se entiende por qué él tiene que ponerle la copa, apresarlo,
pero ya en este contexto que nos pones, pues todo esto lo hace para una finalidad. ¿Cuál es? Pues llegar al Padre. Y aquí pues ya esotéricamente pues ya nos explicas cómo ese astral se une con el íntimo, con el Padre. Entonces como este astral inferior que representa a José se une a través de este trabajo que realiza con el Padre, con el íntimo, a través del astral superior que viene a ser Benjamín. Así que pues toda esta labor parece compleja, pero más bien pues es simbólica sobre los trabajos, sobre lo que tenemos que realizar para llegar al íntimo, para llegar al Padre. Y bueno, cuéntanos, Miguel Ángel, ¿qué más tiene que hacer José? ¿Qué más tiene que hacer ese astral inferior? Bien, Juan Luis, pues para esto voy a dar lectura nuevamente a otro fragmento. Dice aquí: quien desciende a los mundos infernales durante 40 días después de la resurrección es el astral viejo de nuestra personalidad inferior. Y dice, para destruir todas las raíces del mal. Con la ascensión, ese viejo astral es colocado entonces dentro del plano de los dioses, y entonces viene la gran iluminación. Bueno, aquí el maestro explica un poquito, hace la alegoría como de un árbol. Dice que ese astral queda trasplantado al plano de los dioses, pero quien tiene que descender es el astral viejo, o sea José. Entonces, así como un árbol tiene que ser extraído de raíz para trasplantarlo, pues así también todas las raíces del mal tienen que ser destruidas. Ese es el trabajo que nos estamos refiriendo antes de la resurrección, en ese proceso que nosotros lo vinculamos con la segunda montaña. Entonces el iniciado pues se va a sumergir en sus propios infiernos atómicos, fíjense. Benjamín, el astral superior, no puede hacer este trabajo, dice el maestro, no puede descender a las esferas infernales de nuestros infiernos atómicos, porque es hijo de una concepción sagrada, así menciona el maestro. Entonces se va a fusionar completamente con el íntimo en la resurrección iniciática. Entonces, en este sentido, Juan Luis, el viejo astral es nuestro mediador. Entiéndase José, ¿verdad? José es el que hace este trabajo, está relacionado con nuestras glándulas endócrinas, con nuestro sistema nervioso gran simpático y con los sentidos astrales. Aquí recomendarles a todos ustedes, me parece que es en el libro de Parsifal, el capítulo del Nervus Sympathicus, porque también ahí habla el maestro del Crestos como mediador de ese aspecto astral. Entonces, ahí tiene que bajar, destruye, y una vez que ya no hay nada que nos una a esas regiones infernales, entonces viene ya la ascensión. Vean ustedes que los dos astrales sirven de mediador. El otro es Benjamín. Fue gracias a Benjamín, como bien dices, que José vuelve a ver a su padre. Y en este momento me nace comentarles, en rituales sagrados muy antiguos, se mencionaba o se hablaba del Crestos cósmico, y se decía que es la poderosa mediación astral que enlaza nuestra personalidad física con la inmanencia suprema del Padre Solar. Esta frase corta, pero muy elevada, resume, por decirlo de esta manera, todo lo que el día de hoy hemos estudiado. Así es, Miguel Ángel, pues todos anhelamos en nuestro corazón volver al Padre. De hecho, la palabra religión pues es en latín, que es religare, que quiere decir precisamente volver a unir, y es precisamente lo que anhelamos en el fondo, en el alma, anhelamos muchísimo, volver al Padre, volvernos a unir al íntimo. Y pues a través de esta historia del costal de Benjamín vamos viendo todos esos trabajos y todas esas peripecias que se tienen que pasar en el camino para volver a unirnos con el íntimo, con el Padre. Miguel Ángel, pues además de esto que ya hemos platicado, pues también José tiene algunas
cosas que superar. Por ejemplo, no es fácil que tus hermanos te entreguen, que una dama te mande al calabozo. Y quiero preguntarte, Miguel Ángel, sobre el significado de todo esto que se tiene que pasar, ¿qué simbolismo tendría? Bueno, pues inicialmente el camino de José hasta llegar a convertirse en señor de Egipto, pues está lleno de enemigos que le surgen, como bien comentas. Fíjate que estos individuos que, dicen maestros, se burlan de nosotros, que nos atacan de forma constante, es una representación de todas aquellas escenas tenebrosas del pasado. ¿A qué me estoy refiriendo? A aspectos nuestros, maldades propias que en su momento, en las que en su momento llegamos a caer y que ahora pues hay que, esto de revivirlas no significa volverlo a cometer, más bien es enfrentarse para aprender o para extraer de todo aquello el aprendizaje. El hecho de que José sea vendido por sus hermanos representan a aquellos compañeros que nos traicionan, que nos venden, que, que se vuelven contra nosotros cuando decidimos hollar la senda que conduce a la felicidad. Ustedes, personas que nos escuchan, vean que cuando uno se mete en el camino interior, como que quizás la familia, quizás los amigos, tienden pues a manifestarse en contra de uno, se pronuncian contra la gnosis por el hecho de que estamos cambiando, por el hecho de estar buscando una transformación que luego a la mente o al ego de aquellos que están cercanos a nosotros, pues no les agrada y por eso viene la reacción en forma negativa. Cuando José se resuelve a seguir el sendero de la castidad, lo tienta una mujer. Eso representa la lucha, pues, contra la lucha que uno hace a favor de la castidad. Pero fíjense que en la cárcel tenemos un consuelo, y ese consuelo maravilloso es el pan y el vino. Recuerden ustedes al copero y al panadero que se encuentran en la cárcel. El pan y el vino, señores, de la transmutación, de la transubstanciación. Nuevamente aquí un simbolismo, dentro del simbolismo, el Cristo pues es el copero, el Cristo es el panadero, es ese pan que viene de lo alto y que tanto requerimos para tener fuerza y seguir luchando en el camino de la autorrealización. Entonces sufren por nosotros, también el copero y el panadero sufren por nosotros, es otra representación, la sustancia crística, ¿verdad? Y por cierto, ¿quién sacó a José de la cárcel? Pues el copero, el copero. La sustancia crística nos saca de la cárcel del dolor, de la amargura, nos lleva a los pies de nuestro faraón interno, que como en su momento lo dijimos, el faraón pues representa a nuestro íntimo, a nuestro rey. Él nos hace señores de la tierra de Egipto. Y bueno, así alcanzamos la iniciación, dice el maestro. Los 12 hijos de Jacob, ¿quiénes son? Pues está más fácil, las 12 constelaciones zodiacales. Si ustedes, aquí el maestro no lo comenta, pero me surge en este momento mencionar que el número 12 siempre ha representado el apostolado, ese aspecto de sacrificio. Y en cuanto a los 12 signos zodiacales, pues dice el maestro que nos van redondeando o transformarnos. Recuerden ustedes que cuando la esencia va tomando cuerpo, o mejor dicho, retornando por causa del ego, tendemos a nacer en diferentes signos zodiacales y de cada signo tenemos que extraer cierto aprendizaje. Entonces, esas 12 constelaciones nos acompañan en el reencuentro, pues, con el Benjamín, por el cual vamos a resucitar y volver a abrazar a nuestro Padre. Otro aspecto, otro aspecto es el sueño que tiene el íntimo, o vamos, el faraón. Los 7 años de abundancia vienen a representar las 7 iniciaciones de misterios mayores. Y los 7 años de hambre representan las amarguras, las dificultades que implican cada una de estas iniciaciones. Entonces, también hay otro aspecto que no mencionamos al principio cuando hablamos de la historia de José,
Resulta que en este momento en que José describe o devela el sueño al faraón, y por lo cual el faraón le hace cargo del proyecto de juntar las semillas en los 7 años de abundancia, le entrega el nombre que mencionamos, que es los dos aspectos del astral, pero también le entrega mujer, importantísimo, ¿no? Le entrega mujer, se llama Asenat, y es la bella Helena, es nuestro Budi, la conciencia superlativa del ser, el alma divina, pues. Recordemos que el íntimo tiene dos almas y es la hija, pues, del faraón. Entonces, ese es otro aspecto. Y ya para concluir, una vez que se reencuentran Benjamín, José, el padre, Jacob, todos se mudan hacia Egipto y ya continúa la historia, ¿no? Pero menciona ahí en la Biblia que los hijos, que tiene dos hijos y dos de ellos son Manasés y Efraín. Esto lo comento porque el maestro habla sobre Manasés como un mantram de tipo tenebroso, y dice que en este mantram existen o se encierran fuerzas del mal que en su momento nos alejaron de la casa del Padre. Y respecto al mantram Efraín, que ya lo conocemos un poquito más, pues ese mantram, dice maestro, que nos hace fértiles en la tierra de la aflicción, es decir, que despiertan los poderes del cuerpo astral. Así que, si bien en los primeros capítulos del Génesis, por decir en el capítulo 3, se nos enseña en qué forma y de qué manera el hombre salió del Edén, en estos capítulos que estudiamos el día de hoy, nos habla sobre la historia de cómo nos alejamos del Padre, pero también nos explican cómo es que uno puede regresar al Padre, o regresar a los brazos de nuestro Padre. Él nos está esperando aún día con día, se encuentra esperando a su Hijo. Y bueno, he ahí esta cuestión. En el abismo tenemos que revivir todas las maldades de nuestras pasadas reencarnaciones, y nos damos cuenta, estoy usando palabras del maestro, nos damos cuenta lo que el Cristo significa para nosotros, solo hasta entonces. Y cuando nos damos, pues, cuenta cabal del Cristo íntimo en nosotros, se puede decir que estamos en esa oportunidad de despertar al Cristo, o mejor dicho, lograr la resurrección del Cristo. Juan Luis. Sí, Miguel Ángel, realmente pues este camino está lleno de contrastes. Como decías, por un lado tenemos que revivir todos esos errores que la verdad ciertamente nos van a causar dolor, sufrimiento al observar todas esas fallas, todos esos errores en los que hemos caído, esas flaquezas que hemos tenido. Entonces hay una parte de dolor ahí, pero también tenemos aquí con esto de el camino, con el trabajo, con el Cristo, pues también tenemos esa parte de alegría, porque José, después de sufrir mucho, pues vuelve a ver a su padre. Entonces, esa historia de nuestra vida, esa historia en el camino, todo eso que hemos sufrido en la senda, viene a coronarse, viene a recompensarse al final con el Padre. Al tener nosotros nuestra unión con el Padre, pues es infinita felicidad que va a hacernos olvidar todos aquellos dolores, todos aquellos sufrimientos, todo aquello que nos ha amargado en el camino, y que ciertamente se va a superar cuando nosotros nos vamos a unir con el íntimo. Bueno, pues algo más que quieras compartir con nosotros, Miguel Ángel. ¿Qué más podrías decir a nuestra audiencia? Bueno, pues nada más, siempre invitar a la gente a que continúe con este estudio. Miren, la verdad es que en media hora no se puede ahondar lo que se necesita para llegar a la comprensión. Este proceso que explicamos, pues, es lo que tiene que vivir el iniciado en los 40 días después de la resurrección, que en la cultura general se conoce como cuaresma. La gente tiene entendido que la cuaresma son 40 días antes, pero no, en realidad son 40 días después, y justo cuando estos terminan,
viene la ascensión al Padre. Antes de seguir invitando al estudio de este libro tan importante, pues mencionar un poquito de Cábala. El 40 sumados nos da 4 que representan el fundamento, las bases para más altas empresas. Así que aquí encontramos esta relación trascendente para la ascensión. Les decía, estudiar porque en estos 40 días el maestro en el libro de las 7 palabras describe más a detalle qué pasa a los 9 días, qué pasa a los 22, a los 37, y resulta bastante interesante que se comprenda. Aquí ya no nos alcanza el tiempo para estudiarlo a fondo. Aparte queríamos concentrarnos en el simbolismo de José, de Benjamín, de el costal, pero pues eso queda de tarea para la gente que nos está escuchando, estudiar el resto de los simbolismos y del proceso de la Cuaresma. Este proceso en el cual se desciende para desenraizarnos de todo aquello que nos une todavía con el mal. Y bueno, un último comentario. Recuerden ustedes que el Cristo Jesús, según las Sagradas Escrituras, una vez que resucita, se le presenta a la mujer o ante la mujer y le dice: no me toques porque todavía no he ascendido con mi Padre. Durante este proceso del cual estamos hablando, de los 40 días, tiene el iniciado estrictamente prohibida todo tipo de actividad sexual hasta que llegue de nuevo con el Padre. Pues Miguel Ángel, qué bien todo esto que nos has comentado. En realidad creo que en el fondo de nuestro corazón anhelamos todos llegar así a nuestro Padre, fusionarnos con Él, pero hay mucho trabajo que realizar y, como bien dices, hay que recapitular, hay que ahondar en el libro de las 7 palabras para tener esa directriz que nos permita guiarnos en el camino. Pues ya afortunadamente tenemos al maestro Samael que nos va conduciendo, que nos va guiando por este sendero, y solamente tenemos que ahondar sobre sus libros y tener en claro el trabajo. Miguel Ángel, muchas gracias por habernos acompañado, tan interesante tema que nos has compartido. Gracias, Juan Luis. Pues a ti un abrazo para toda la comunidad gnóstica. Hay que levantar el corazón, hay que seguir trabajando, nunca cansarse y estudiar, desde luego, pero siempre el trabajo interior, la muerte psicológica, los 3 factores de la revolución de la conciencia. Muchas gracias. Queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Este fue tu programa La Revolución de la Conciencia. Los titulares: Juan Luis González y Micaela Mesa. Hasta la próxima.